Go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. I will never settle, got my foot up on the pedal, pushing hard to the metal, make a deal with the devil, channel rage through my vessel into something that is special, energy of a rebel, going up a level, I just wanna be greatness, I could feel changes, turn a new page and tie up. Gentita, estamos de regreso. Ahora sí toca transmitir la revancha de Cole, gente. Ya saben que tuvo una mala racha el día, bueno, básicamente este mismo día, hace algunas horas, donde transmitimos la pelea de Cole versus Deg, y pues Deg ganó esa batalla. En este caso le toca a Cole porque es su horario más óptimo donde está Robot, gente. Así que vamos a ver a Robot en acción. Y sobre todo Deg ahora tiene desventaja porque no hay tantos jugadores activos. Así que es como un quitar en parte, ¿ok? Un saludito para todos. Espero que se la pasen muy bien. Bienvenidos. Un saludito para Eric, Luis, Jerry, Dionir. Ani dice, Cole perderá. Más bien te diría que es lo contrario. Tercera transmisión hoy, exacto, gente. Bienvenidos. Wilmar, Juan Camilo, Rodrigo, Cuervo, bienvenidos, gentita bella. Bueno, para no alargar mucho, no se olviden, gracias por compartir las transmisiones, gracias por estar aquí en esta nochecita nuevamente. Y no se olviden que pueden hacer super chats para que esta barrita de acá se vaya llenando consecutivamente. Por ahora ya se completó esta mañana la barrita que se tenía en meta, pero si se puede completar hoy también, sería de lo mejor, gente. Así que vamos a la batallita, ¿ok? Déjenme ver. Vamos por acá. A mí ya no me notifica. Anis, trata de estar con el Discord sí te notifica. Lastimosamente a veces YouTube es así. Trata de ver si tiene todas las notificaciones activas también, porque puede que pase eso. Como un tiempo te alejaste de Dance, puede que YouTube ya no esté con el algoritmo, crack. Miren, el buen Isbag está acá, por acá. Bart dice, ¿qué zona horaria tiene? No lo sé. Por acá Isbag te puede decir. Isbag es de Bar, ¿ok? Ahora sí vamos por acá. Para que dice, hola Tony, go Dukes. Ok. Listo, gente, estamos por acá. Terminaron de construir la torre que estábamos mientras ustedes estaban viendo cómo estaba la proyección de la alianza de Cole. En este caso Cole está en su mejor actividad o en su mejor horario, porque ahorita el buen robot está activo, ¿vale? Déjenme salgo y otra vez vuelvo al mapa porque se ha bugueado un poco el tema de la pelea que se están enfrentando. Déjenme, voy a desactivar esto para que no esté tan manchado el mapa. Y listo, ahí podemos verlo mejor. Y listo. Ahorita la alianza de Deg están varios jugadores, pero no con la misma actividad que estaba anteriormente, ¿ok? Anteriormente había muchos más jugadores de Deg, pero por ahora no hay muchos. ¿Qué es lo que pasa? Es que este horario para Deg no es el óptimo, porque su horario es europeo. Ahorita en Europa ya es muy tarde y están en la dormición, ¿ok? En este caso la alianza de Cole va a ir mucho mejor. Y ya han visto en la transmisión que tuvimos sobre el tema de la presentación de la nueva hormiga de guardianas, pues en este caso vimos que ya derrotaron una torre por parte
de DEG, ¿ok? DEG perdió ya una torre y en este caso van por su segunda torre ahorita la alianza de Cole. Ahorita Cole no va a tener nada de resentimiento por avanzar y en este caso van a presionar lo que más puedan. Acá estamos viendo el legendario Cole con 56G de poder, todas las medallas que puedan ver. Es un jugador, is player strong. Y podemos ver cómo va avanzando. Por ahora están dando lo mejor de sí. Vamos a ver dentro de la torre quiénes están. El poderoso jugador de la alianza de Cole, el líder, el legendario robot, la formación meta que lleva, gente. Es muy fuerte. Es muy fuerte, gente. Miren, miren. O sea, ya tiene la longitud 8 estrellas, gentito. Tony, ¿cómo funciona la hora UTC? Aún no logro entender bien. Luis López, no te preocupes. Mira, aquí te lo explico. Siempre fíjate en este horario que aparece aquí arriba. No sé si lo puedas ver. En la parte, ahí ve el cursor en el mapa. Básicamente, arriba de todos los eventos que hay, en la parte de arriba hay un horario que te dice UTC. Puedes ver la fecha y la hora, minutos y segundos. Esto tienes que ver dependiendo a tu hora local, ¿vale? Por ejemplo, ahorita son las 3 UTC. Son las 3 horas, 18 minutos y 19 segundos UTC. Este horario es para todos. Todos los que están ahorita en el juego pueden ver este horario, ¿ok? Ahora, depende mucho de dónde vivas para que este horario aplique para tu horario local. Por ejemplo, a las 3 UTC, 3 horas y 18 minutos UTC, en mi país son las 10 y 18 UTC. Tienes que calcularlo con tu hora local y más o menos ya esa es la comparación, crack, ¿vale? Si es que no me entendiste, te lo explico de nuevo, no hay problema. O se te puede hacer más fácil buscando en el internet qué horario tiene mi país, hora UTC, y también te sale en el internet. Dice, ese dato no lo sabía, dice, eso ayuda muchísimo. Sí, ayuda bastante también. Este horario lo pueden comparar sin problemas, ¿vale? Listo. Por acá vamos a ver cuántas kills han hecho en total. Yo les dije esto, gente. Ya vimos en la transmisión hace unos minutos de cuántas kills ya tenía Robot. Y esto yo les comprobé. Si llega Robot, se enfrenta a Deg, Deg le va a regalar muchos kills. Y miren cuántas kills ya tiene Robot. Un G de kills. En un ratito, estamos básicamente después del reinicio. Ya han pasado como 3 horas. ¿Ok? Han pasado 3 horas después del reinicio. Y ya Robot tiene un G. Todas estas kills, ¿quién le dio todas estas kills? Le dio Deg. ¿Ok? Entonces miren, Deg se mantiene todavía. Los jugadores fuertes de Deg no están. ¿Por qué? Porque no es su mejor horario. Entonces por eso es que ahorita Cole está aprovechando. Y tiene que aprovechar lo que más puedan hasta que llegue el horario otra vez activo de Deg para que puedan luchar. Pero en este caso no se van a salir con la suya porque sin duda Robot ahorita ya tiene el horario de ventaja. Va a estar en la mayoría de peleas hasta que ya sea la hora de dormir. En su caso, tipo, en mi país sería tipo 12, 1 de la tarde más o menos. Y tendría mucho tiempo para pelear. Así que está muy bien. Así que si decías, Anis, que iba a perder la alianza de Cole o que está baja, realmente es todo lo contrario. Todo afectó por el tema del horario. Si ves que Deg ahorita está sufriendo porque no tienen jugadores en este horario. Es lo mismo que pasaba con Cole hace algunas horas. Dice, hola de nuevo, dice Tony, ¿viste los memes del Baren? De la frondosa de TikTok. Sí, sí lo vi. Perdóname si no lo respondí, es que como me distraje en otra cosa me olvidé de responderte, crack. Pero sí estaba chistoso porque le añadiste el tema de los videos de las hormigas. Dice, el internet es una monda, nunca me ayuda, dice por acá. Ya veo, Juan Camilo, no te preocupes. Dice, saludos Tony, una pregunta hermano. Vi tu video sobre los insectos y tengo un escarabajo raw, ok, a 15 talentos. Lo que quiero saber es lo que necesitas para quitarlo. ¿Dónde y dónde? Gracias. Verás, si quieres conseguir ese ítem para quitar los insectos, bueno, quitar los niveles de los insectos de forma free to play, tienes que esperar solo al evento de la fiesta de las hormigas. No hay más. Tienes que esperar solo a que llegue el evento de la fiesta de las hormigas para que saques un hongo de color rojo. ¿Y cómo lo haces? Vas por acá. Vas al insecto. Digamos que yo le quiero quitar los niveles. Tú lo que vas a darle es esto. Le vas a dar a más funciones. Y aquí te dice nivel de reversión. Y te dice qué es lo que necesitas. Te pide esta seta de reversión. Es este honguito de color rojo. Necesitas esto, ¿vale? Necesitas esto. Dependiendo al nivel que quieras quitarle, te va a costar más de estos. Por ejemplo, yo como tengo mi insecto nivel 39, a mí me pide como 25. Más o menos, me pide 25.
Esto lo puedes conseguir en la fiesta de las hormigas, pero te da muy poco. Tendrías que esperar varias veces de que llegue el evento de la fiesta de las hormigas. O podrías comprarlo dentro de la tienda VIP, ¿ok? Cada vez que llega a la tienda VIP, o creo que ya no creo que va solo ligado a la tienda VIP. Creo que ahorita, creo que lo puedes comprar directamente aquí también. Sí, ya lo puedes comprar directamente aquí. Te cuesta $5. $5 10 de estos. Y como necesitas solo 10, pues con esto ya lo tienes. Entonces, dependiendo de lo que necesites, es lo que debes comprar si es que necesitas dinero. De ahí, solo en la fiesta de las hormigas free to play, pero te da muy poco. ¿Ok? Vamos por acá. Vamos por acá. Listo, vamos a las peleitas. Estaban por acá. ¿Ok? ¿Quién está frenando aquí en la torre? Ok, los jugadores. Uy. El buen Capal, 10 millones, gente, en su pro. El jugador ahí, guardián. Parece que ya se le está quedando sin hormigas de temporada. Miren, ya está usando el primera línea con T10. Acá el buen Etesto. Etesto está usando la Gracilis, gente. Y acá el buen Robot, gente. Que esta es la formación. Esta no es su formación pro. Esta es la formación 1 que tiene el buen jugador. El buen Robot, gente. Esta es la formación 1. La formación 1 de Robot ya tiene las 3 hormigas 8 estrellas. Y la formación pro también hormigas de 8 estrellas. Diablo, ¿cómo estás? Hola Tony, soy Karazu, quiero un consejo. Ok, eres Karazu. Vale. Corazón no me... Como que no me daba razón. Porque yo digo, los miembros del canal Karazu parece que desapareció. Así que ahora te dabas Diablo Server 871. Ok, vale. Ahorita ya sé quién eres. Vale, gracias por ese super chat. ¿Qué tal está la guerra? Está potente. Ahorita va ganando Cole. Los pobres de Deck ya están sufriendo. Es lo contrario que sucedía en la mañana, gente. Mira, ahorita Deg está sufriendo demasiado. Cole está dominando mucho ahora. Uy, otra donación. Soy transportadora, si me fastidia esa tropa de... Ok, déjame ver. ¿Qué tropa es? Ahora es transportadoras. ¿Y cuál tropa te fastidia? La tropa de arqueras, por acá dice. ¿Lograron sacar algunos jugadores? Sí, lograron sacar algunos jugadores. Pero aún así les sigue costando, miren. Rin, todavía falta que lleguen a Robot, gente. En Robot se estrellen. Y esto que es unidad 1 y tiene 9.4 millones, gente. La unidad 1 de Robot. Qué locura. Acá está la unidad Pro. Esta es la unidad Pro de Robot, gente. Unidad Pro y unidad 1 están al mismo tiempo. Aquí para que vean qué tan fuerte es Robot. Miren, tiene nivel 82 este insecto de acá. Ok. Déjame ver. Tropa de arqueras, ¿qué hormigas me recomiendas? Ok, verás. Mira, Karazu. Si te estás enfrentando contra Longinoda, que me parece que es esa hormiga que te fastidia. Me parece que te está fastidiando esta de aquí, ¿verdad? Esta hormiga te está fastidiando, ¿verdad? O no sé qué tipo de hormiga te refieras. Veamos qué me dice Karazu. Si es que son las hormigas del Barren, porque... veo que dice Diablo Server 871. Me imagino que estás en el 871. No sé si al servidor 871 ya llegó el evento del Barren Land. Dice, solo por un momento, después los volveremos a hacer retroceder. Sin robots son vulnerables. Tetle, te podría decir que no es que sean vulnerables sin robot. Lo que pasa es que a este horario, crack, tu alianza no es activa. Y es lo que sucede con la alianza de robot. La alianza de robot a este horario ellos son activos. Es como decirte la ventaja de una alianza a un horario y la ventaja de una alianza en otro. Las del Barren fastidia, dice, y no tienen estrellas. Ok, Diablo. Mira, te voy a recomendar una formación que funciona bien. Pero necesitas cambiarte a hormigas free to play. Lastimosamente las hormigas pay to win no están dando batalla contra las hormigas de la isla del Barren. Necesitas estas hormigas. No sé si tengas las chinches. Necesitas sí o sí tener chinches asesinas para la formación. Porque la Longinoda te quita envenenamiento. Diablo. Necesitas sí o sí tener las chinches. Porque las chinches no depende del envenenamiento para activar buenas habilidades. ¿Ok?
Pilas con esto. Ahora, no sé qué hormigas te hayan salido, pero te recomiendo mucho. Como ya estás en el Barren, no sé si tengas Legercy. ¿Dónde está aquí Legercy? Vamos a mostrar. Necesitas Legercy, si es que necesitas hacerle contra esas hormigas. Para hacer counter directo a Longinoda, necesitas esta. Sí o sí necesitas esta, ¿ok? Si las del Barren fastidia y no tienen estrellas. Exacto, sin estrellas fastidian demasiado. Necesitas estas. Karasu necesita sí o sí Legercy. Si es que no tienes esta, te va a complicar un poco derrotar a las hormigas del... a las hormigas del Barrenland de arqueras. Necesitamos sí o sí eso, ¿ok? Necesitamos sí o sí eso. Necesitamos que ahorita Legercy te salga. Otra, podrías probar la Gracilis, pero Gracilis no es tan buena. Yo la probé en PvP y no me fue muy bien contra el daño crítico que tiene la Dolly. O sea, había un jugador que ni tenía la Longinoda y solo tenía Dolly. Y me daba mucha pelea por tener la Gracilis. Y no le podía vencer con Gracilis. Le logré vencer utilizando Enterradora. Pero ese jugador, como no tenía la Longinoda, le logré ganar con Enterradora y Cristal. Pero si hubiera tenido Longinoda no lo hubiera podido ganar porque me encontraba de diferentes formas. Ahora, como yo en mi cuenta principal no tengo Gercy, sí o sí necesitas Legercy. Verás, Karasu, el meta actual es full evasión. Necesitamos que sí o sí te salga esta hormiga y cuando ya salga el nuevo evento que es la Selva Frondosa y salga en tu servidor, vayas a ese evento para que te salgan también otras hormigas de evasión. Porque las hormigas que hemos visto son de full evasión hasta ahorita. Entonces necesitamos sí o sí, Karasu, que te salga esta hormiguita aquí. Si no tienes esta es muy complicado vencer a las arqueras ahora, porque esta hormiga quita el envenenamiento. Eso es lo malo. Ahora no sé si tengas tal vez... Creo que Karasu es pay to win, ¿verdad? No me acuerdo muy bien. Creo que Karasu es pay to win. Karasu, ¿te sacaste esta hormiga? Déjame preguntar a Karasu a ver si se sacó esta hormiga. Si se sacó esta, no te preocupes, puedes escribir normal. No sé si te sacaste esta hormiga. Esta hormiga es fuerte contra las hormigas del Barrenland de arqueras también. Porque como no depende del envenenamiento, pues va muy bien. Y tiene esquivar, que es parte del meta. Otro, no sé si te sacaste el insecto. Bien puedes utilizar los dos tipos. No, ahorita el tema del escorpión rojo ya no es tan bueno porque envenena. Sí o sí necesitas el escorpión fluorescente. No sé si te lo sacaste. El escorpión fluorescente. Ahorita el meta es la evasión, Karasu. Necesitamos que ya vayas por evasión porque es lo único para ahorita encontrar a las hormigas del Barren. Necesitas evasión. Necesitamos este escorpión porque su habilidad te da evasión. Entonces es importante. Entiendo. O sea, uso mi escorpión blanco y no el rojo. Exacto. Exacto, Karasu. Usa el escorpión este de aquí. Y en los talentos, Karasu, no vayas por envenenamiento. ¿Ok? Déjamelo, lo bajo. Karasu, en los talentos no vayas por el envenenamiento. Ve por el otro lado que te da esquivar. Aquí te dice, durante la batalla, una tropa de transportadores aleatorio de nuestro lado tiene 1% de tasa de esquivar hasta el final de la batalla. Pero esto creo que sube 8%. Entonces no necesitamos que subas la desventaja de envenenamiento. Necesitamos que sí o sí vayas por el esquivar. Entonces podría ser una buena opción en combinar los talentos. Vayas hasta daño de habilidad. Luego vayas hasta velocidad de combate. Mejores vida. Y luego vayas por esto, que sería la tasa de esquivar. En este caso, Karasu. ¿Ok? Sería lo mejor. En este caso, la configuración del insecto también es buena. ¿Vale? Entonces es la recomendación que te puedo dar. De ahí entre las hormigas especiales sí netamente dependes de algunas. Gracias por esas donaciones. O sea, uso mi escorpión blanco y no el rojo. Exacto, exacto. Usa el blanco, el escorpión blanco. Bueno, en este caso escorpión fluorescente. Bienvenidos, gentita bella. Dice, justamente en eso tienes toda la razón. Dice, espero que podamos ganar esta isla. Bueno, Tetle la van a ganar si es que no van a abandonar. Verás, el plan de Robot y de varias alianzas que se inscribieron en este Barren es abandonar al final de tiempo, Tetle. Lastimosamente van a abandonar, ¿sabes por qué? Porque solo fueron a la isla perdida para no perder las primeras recompensas y no estar en el propio servidor, tal vez no aprovechando un evento que te puede dar los primeros días algunas recompensas. Entonces, lo que van a hacer ahorita es Robots.
esperarse 10 días porque en 10 días empieza el nuevo evento. Entonces ellos van a estar 10 días en este evento y luego van a abandonar para regresar. Entonces, tétele tranquilo, sí van a ganar ustedes si es que se quedan en el evento. Así que no se preocupen. Por acá dice... hola Tony, ¿cómo va el versus? Va muy bien. Ahorita van ganando los de Cole. Miren la torre, ya va 15 minutos para que caiga. ¿Quiénes están en la torre? Ok, aquí a tope, miren. Miren, a tope. Todavía sigue y no llegan todavía a la formación de robot. Por acá dice más de 10 días, como 20 días. Como 20 días. Bueno, sería también esperar el periodo de... En este caso, el periodo hasta... Hay chance hasta el 5. Hasta el 5 del siguiente mes empieza el periodo de emparejamiento Soul. Entonces ahí sería el tema de volver. Porque durante el periodo de registro hay 10 días nada más. Tony, ¿estás en call? No, no estoy en call. Es una cuenta que ya saben que me prestaron. Dice Tony, pero el tiempo de la espera del nuevo evento es 31 días. Exacto, Anis, pero tenga en cuenta que es 10 días para el periodo de previsualización. Ok. Que el periodo de previsualización llegaría hasta el 5 sería hasta el 5 de febrero. Ok. Hasta el 5 de febrero es el día de previsualización. A partir del 5 entra el periodo de registro. Entonces tienes ese lapso de días. Claro, tiene razón el buen Soul. Es como 20 días. Es como 20 días. Tenemos todavía 20 días. ¿Y cuánto queda para que termine el evento? Ok, estaríamos regresando cuando queden 6 días. Básicamente va a haber peleas porque, claro que sí, queda 10 días para el periodo de previsualización y 10 días para el periodo de emparejamiento. Y luego de eso, Anis, sí o sí toca ahí regresar al servidor para poder ir al evento. Sí o sí, porque ya llega el periodo de registro. Y ahí sí no te puedes saltar. Ok, iré a pegarles a todos con mis escorpión privilegiado, gracias. Dale, dale. Pero ten en cuenta que si quieres tener más sinergia, la Egersi te ayuda. Ok, necesitamos que te salga la Egersi, Karasu. Y gracias por esas donaciones. Muchísimas gracias y un abracito para ti. Espero que vaya todo muy bien y éxitos en esos ataques. Con la Egersi te iría de lo mejor, de lo mejor. Yo me voy a unir a Cole, dice. Si Soul me regala una hormiga de paga, dice por acá. Dice, por favor, saluda de parte mía en el chat de la Alianza. Saluda a Meliodas de parte mía. O sea, aquí en el chat quieres que salude. Acá en el temporada. Aquí hay alguien que se llama Meliodas. En este chat hablas, Maya. Dice, ¿para qué ponen tanto tiempo para la previsualización? No lo sé, sinceramente. Es mucho tiempo, es un poco extraño. El cangrejo sigue siendo mi favorito. Y eso que fue mi primer insecto pay to win que agregaron. Es bellísimo. De que es bonito, gente. Obviamente. Dice, ¿cuál jugador de deck quieres reportes? Soul, gracias por animarte a compartirme reportes. Verás, quisiera ver... no sé de quién tengas. Verás, quisiera ver de este jugador. Vamos a ver la alianza. Quiero ver el reporte si es que tiene Soul. De Fox. ¿Qué digo de Fox? De Prox. Y Panton. De Prox y Panton por ahora. Creo que había otro jugador fuerte también en deck. Y de Blue Bayou. Blue Bayou era fuerte también. Esos 3 reportes, si es que los tienes Soul, sería lo mejor. Para ver las estadísticas que lleva. Sí, en el chat de alianza de Cole. Meliodas migró a Cole. Y estaban en TCM. Ok, ahorita lo saludo entonces. De parte de ti, ¿verdad? Meliodas. Maya de TCA. Listo.
Listo, crack. Ya le mandé. Déjamelo bajo un poco. Para que esté un poquito más centrado. Ahí. Está muy bien. Listo, gente. Ahí lo mandé. El buen Soul ya nos va a compartir algunos reportes, ¿ok? Para que estén atentos. Tony, no hay notificaciones. No hay no hay notificas de DMC. O sea, si hablas que... Si es que no hay peleas, todavía no. DMC todavía no se ha animado a pelear contra TGM aún. Así que no hay reportes todavía de ellos. ¿Puedes ver si está activo? ¿Qué espera? ¿Rango 2 estará? Ash, Medium, Ernesto, Hop. Acá está Meliodas. No, no está activo. Hace 3 horas estuvo activo. No está activo. Acá está Meliodas. Listo, ya lo localicé ya. Esos jugadores creo que eran de la alianza and luchamos contra ellos antes de llegar al primer barren. Eran todos contra Cole. El ganador fue UNS del... Ah, ya veo. O sea, pero eso hablas desde los principios entonces. Antes de empezar con el barren. Ok, llegó otro jugador por acá. Vale, un jugador casi 2G. Tony, si en la isla que estoy termina en 7 días, ¿podré ir otra vez? Luego. Claro que sí. Siempre y cuando esté otra vez activo el periodo de registro. Hay veces que no está activo el periodo de registro y está activo el periodo de previsualización. Entonces tienes que esperar el periodo de previsualización. Y luego del periodo de previsualización llega el periodo de registro. Y ahí ya podrías inscribirte sin problemas. Sin problemas, crack. Ok. Lograron sacar a los jugadores de Cole, miren. Ya llegó el Panda. Panda está aquí también, miren. También si es que el buen Soul nos comparte este reporte de Panda estaría bien. Ok, acá nos compartió un reporte de Blue Bayou. Ok, gente, verán. Vamos a poner metas de likes. Necesito que lleguemos a 50 likes, gente. Si llegamos a 50 likes, les muestro este reporte. Porque Blue Bayou es un jugador muy fuerte y es transportador. Ok, vamos a ver qué tan fuerte es este transportador. Se dio contra la... No, esta no es la pro de Soul. Pero aún así se dieron una buena batalla ahí. Vamos a ver si llegamos. 50 likes, gentita. Llegamos a 50 likes y les muestro este reporte. Ok, para ver a los jugadores de deck. Porque hay uno que otro que es fuerte. El buen Bublayu, ¿dónde está? Acá está, ya llegó. Con razón ya están más o menos defendiendo muy bien la torre. Vamos a mostrarlo, gente. Ok, ¿cuánto vamos? 46 likes. Faltan 4 likes y vamos a todo. Bublayu tiene miedo del bar, dice. Hace unas islas invadimos su casa. Uy, cuidadito con los de bar, gente. Porque bar también se viene contra la alianza de Cole y otras alianzas también. Quiero ver cómo le va contra DMC, gente. Para que vean cómo es el ritmo de juego de DMC. DMC es imparable. Verán, Isbag, yo te diría que se vayan preparando si es que se quieren enfrentar contra la alianza de Bar. Te digo, contra la alianza de DMC. Yo diría que se vayan preparando, porque van a ver una actividad brutal con esa alianza. Obviamente Bar es fuerte, gente. Así que yo te diría, Isbag, que vayas preparando una estrategia para poder vencer esa brutalidad de formación que llevan, o coordinación que lleva DMC. Es que es una locura esas estrategias que se llevan. Listo, 55 likes, perfecto, gente. Ahora sí les muestro, sin problemas. Vamos por acá. A mostrar a Bublayu. Ok, aquí está, Blue Bayou. Jugador, miren, esta es... Bueno, sí es la formación pro de Soul. Esta es la formación pro de Soul, sin duda. Sí, es la formación pro de Soul. Ok, está utilizando esta formación pro. Tiene ya 2 despertares dorados. Ok, el buen Soul. Y tiene la piel de la suricata. Las 2 piedritas. Tiene ya el despertar del explorador en color verde ya. Y tiene en color morado el tema del pionero. ¿Vale? Dice, aunque Var es fuerte, no es rival para DMC.
Por eso le digo, o sea, debe ser, no conozco mucho cómo será el sistema de pelea de Isbak porque puede sorprendernos. Pero al final yo le digo de una vez a Isbak que se vaya preparando. Yo les digo que ya se vayan preparando porque DMC es una locura. O sea, imagínate que con TGM y DMC al mismo tiempo lograron vencer a ti, que hasta entonces era la alianza imparable en ese entonces. A ver, acá está la formación de Blue Bayou. Ok. Vale, despertar color ya azul. Tiene la nueva de apoyo y la Gersi. Que esta es la formación meta, gente. Es la formación de full evasión. Con esta formación ya podríamos dar más o menos pelea contra otro jugador transportador con las hormigas ahorita de la nueva selva frondosa, gente, que está muy bien. Su líder siempre tiene energía, puede luchar todo el día seguido. Exacto. Y ahorita que en la isla perdida no hay descansos, cuidado, vayan preparándose. A ver, déjame ver por acá. Ok, es un jugador fuerte, gente. Jugador fuerte. Por ejemplo, el buen Soul lleva formación mixta. Vale, como tenía menos hormigas el buen Soul, pues no logró dar batalla. Pero, viendo esto, gente, el buen Soul ya está subiendo demasiado. Tiene buen daño, buena defensa ya. Y 800 de vida. 900 de velocidad de combate ya. 900 de velocidad de combate. Y el buen Blue Bayou, 2000, arriba de 2000 de daño. 1800 de defensa. Ok. Tiene más velocidad de combate el otro jugador. Porque naturalmente las transportadoras tienen más. Y en vida le gana un poquito más el buen Soul. Ok. Miren, esta es la formación del buen Blue Bayou. Alto, gente. Alto. Dice, no pensamos en ganar la DMC, pero nunca nos echamos atrás. Los patos atacaron. Ok, bien. Eso es lo que quería escuchar de Isbak. Que peleen hasta el fin. O sea, tal vez no piensen en ganarle, pero quién sabe, ideando algo estratégico puede. José García, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, hola Tony, ¿algún servidor de habla hispana que recomiendes? Soy del 1018. Uy, de entre esos rangos no conozco casi ninguno, García. Ahí sí discúlpame, no conozco. No sé si aquí en el chat esté alguien de los servidores del 1000 en adelante para que le recomiende tal vez un servidor que haya jugadores de habla hispana. Escuché sobre su líder, dice, esos guardianas me van a... El buen Isbak se va a quedar traumado con las guardianas del jugador de DMC. Y eso no es nada, Isbak. Vete preparando porque el jugador el líder de DMC ya tiene una formación de transportadoras también. O sea, él está preparado por si le quieren dar pelea con guardianas, que va a utilizar sus transportadoras. Y si quieren darle pelea con arqueras, va a utilizar sus guardianas. Así que está bien preparado. Por eso les digo que vayan preparándose muy bien. Oye, Tony, una vez que empiecen a gastar las cochinillas para aumentar la estamina, cada vez que se usa cuesta el doble. ¿Eso tiene un límite? Es decir, ¿cuesta 200 cochinillas o no? Sí tiene un límite, Maya. Sí tiene un límite. La otra vez estábamos hablando. O sea, cada vez que sigues usando, más cochinillas te pide. Pero llega un punto donde hay un límite. Ya no te pide mucho más. Pero ya ese límite es bastante también. Porque te pide varias cochinillas para solo recuperar cierta cantidad de energía. Por acá dicen el 1022 Alianza Rey. Mira, Tokarashi creo que está en ese servidor, por ejemplo. Bueno, a ver cómo le irá contra Pants, dice. Sus guardianas también son fuertes, Fabián. Ok. Isbak, te digo que Pants se vaya preparando. Porque él ya tiene la formación de transportadoras meta, Isbak. Ok. Dile que se vaya preparando. Porque el jugador de DMC ya tiene las transportadoras. Así que, cuidadito. Cuidadito, gente. Ok, 8 minutos para que caiga la torre. Están dando muy buena pelea ahí. Se mantienen. Dice, el 477 es en un 95% habla hispana. Y es un desmadre total. Me gustó el servidor. Lo que pasa de los servidores full habla hispana es que son tóxicos, gente. Son muy tóxicos. Son muy tóxicos. Y más que si hay la gran mayoría latinos. Aún mucho más todavía. Tony, cuando me gradué del kinder, ¿nos podremos casar? Ay, esta poderosa Sandy. Siempre troleándonos, gente. No. Claro que sí, soy bot, Sandy. Dice, gracias a todos por la información. Más bien a ti, José García, por estar aquí. No son tóxicos, dice por acá. ¿Tú crees? Yo ya he experimentado alianzas y servidores. Y más que todo, si son 100% así, latinos, puff, toxiquísimos, gente.
Muy tóxicos. Dice: hola Tony, ¿qué tal el ejercicio? Ulises, ahí le vamos a darle a tope. Me duelen mucho los músculos, te podría decir. Hola Tony, a ver el kill de robot, para que te impresiones cómo va robot. Ya lleva 1.1 G de kills. Dice: no es tóxico aquí en el 477. Ah, ya veo. Si no es tóxico es milagro, porque puede ser uno de los primeros servidores latinos no tóxicos. O puede que sean todos españoles. Los españoles sí son buena onda. Si hay muchos latinos, ahí sí como que la toxicidad abunda un poco. Les puedo decir de los latinos, gente. Lo de los latinos, eso les podría decir, gente. Los latinos usualmente tienen ahí la sangre caliente. Chuy, ¿cómo estás, Chuy? Bienvenido. Apenas se enteran que uno es latino y lo funan, dice por acá. Les puedo decir, yo por experiencia les digo que los latinos somos ahí, que se calientan por cualquier cosa. O sea, apenas te ataca, tú atacas a un latino que recién está empezando, se ofende de lo más, gente. Se ofende de lo más, empieza a ser tóxico, ataca lo que sea para molestarte siempre. ¿Ok? Aunque te disculpes, va a seguir atacándote. Porque es así, gente, es así. En cambio, los españoles son buena onda, eso les podría decir. Neftalí, ¿cómo estás? Bienvenido. Fabián dice: no te pretendemos bañar a DMC. Dice: su alianza está bien preparada, pero no quiere decir que le vayamos a dar problemas. Mi sector 94 y las estadísticas lo esperan. Uy, cuidadito. Isbak parece que va preparado, gente. Cuidado. Vamos a ver al buen Isbak dando buena pelea entonces. Ok, dice: Tony es casado, dice por acá. No, todavía no soy, gente. Todavía no soy carazudo. Cuidado. Dice: entro a estudiar. Chao. Ah, no te preocupes, entonces suerte en los estudios y éxitos en todo. Un abracito y gracias por haber donado. Uf, casi se llena la barrita de donaciones de Superchat, gente. Si quieren apoyarme, no olviden, donen para que se llenen las barritas de Superchat. Para que dice: a mí y a mi amigo entramos a un server españoles y nos funaron 5 alianzas seguidas. ¿En serio? ¿En alianzas españolas? Tony es casado XD. Va a ser una pelea con dólares. Exacto, Isbak. Esas peleas que se alargan mucho ya son de dólares, sinceramente. Isbak se lleva top en los fuertes, dice por acá también. Dice: en bar son varios de habla hispana. No lo sé. Hasta donde sé, la gran mayoría es de habla inglesa, creo yo. Dice: pelea de billetes. A ver quién tiene la cuenta de banco más grande. Vayan preparándose porque el líder de DMC es experto en eso, gente. Les voy a decir. Cuidadito. Tenemos algunos latinos. No hablan muy bien español, pero lo intento. Okay. Bueno, eso sí, Isbak dice que no habla, pero escribe muy bien, para que tomen en cuenta. O sea, Isbak escribe muy bien. Al igual que Soul. Soul también entiende muy bien el español y escribe muy bien. Eso es lo interesante, gente. Gracias al buen Soul me puedo comunicar muy bien con Cole, gente. Les podría decir. Déjame ver otro reporte, tal vez me mandó el buen Soul. A ver, Blue Bayou ya lo vimos, ¿ok? Aquí hay otro reporte que nos mandó el buen Soul, ¿vale? Déjame ver, ese está de acá. Tenemos a Panda, ¿ok? ¿Cuántos likes tenemos ahorita? Verán, tenemos 62 likes. Quiero que lleguemos a 80 likes, gente. Lleguemos a 80 likes y le mostramos las estadísticas de Panda, ¿vale? Para chequear. Dice: es como si estuvieran lanzando pajos de billetes. Ya verán cuánto cuesta. Es que el tema de la energía que se van a gastar, gente. También hongos de curación que compran también. Cuenta más grande el tigre, dice. 2 petroleras y 5 supermercados. Y 50% de acciones de Google, dice por acá. No sé, realmente yo de las vidas de los jugadores que invierten mucho en el juego no sé. Pero debe ser personas importantes en su vida. Dice: saludos para los del servidor 534. Un solito para la hermosa alianza del servidor 534, obviamente. Dice: Batman versus Iron Man, dice por acá. A ver, ¿cuántos likes tenemos? Tenemos 70, lleguemos a 80, gente. Llegamos a 80 likes y les muestro este reporte. Gracias al buen Sol podemos ver esto, ¿ok? Así que vayan preparándose. Déjame ver si el buen robot está activo.
A ver si el buen robot nos comparte un reporte cualquiera para ver sus estadísticas, a ver cómo va. Acá tenemos otro. Este es otro reporte de One Your Face, que es otro jugador fuerte también. Y él está en el top de kills. One Your Face está en el top de kills, gente. Aquí está, miren. One Your Face está en sexto puesto. Pero ahorita están dominando los jugadores de Cole. Por ahí va el buen robot farmeando kills ya. Vamos, gente. Lleguemos a 80 likes. Ustedes pueden. Dejen su poderoso like. Dice, el gerente de mi banco está feliz de saber que en una nueva isla está por... Ya veo, Isback. Ya veo. O sea que te piensas gastar un buen billetito para el nuevo evento. O sea, ¿vas a gastar para sacar las nuevas hormigas? ¿Eso te refieres? Porque algunos jugadores cada vez que llega un evento, yo sé que gastan para sacar nuevas hormigas, gente. Es que es lo casual. Tú te vas a asegurar con eso ventaja al inicio también. 15 segundos para que caiga la torre, gente. 0%. Ahorita los de Deck les está costando mucho. No están en su mejor horario. En cambio ahorita los de Robot, miren, ya hay varios acá. Y bueno, ya está su actividad aquí a tope, gente. Uy, cayó la torre. Esos dinosaurios son más grandes que los hormigueros, dice por acá. También. Sí. Nixon, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuántos están de likes? 73. Lleguemos a 80, gente. Ustedes pueden. 80 likes. Y mostramos el... Les muestro los dos reportes sin problema ya. Contar que llegamos a 80 likes ya es algo importante. Dice, creo que estará más feliz cuando vea la nueva hormiga, dice por acá. Posiblemente, crack. Cayó esta torre. A ver, veamos qué es lo que va a hacer Cole. No sé si vaya a querer continuar o quedarse ahí. Puede que ya no tengan material de construcción, puede ser. ¿Qué horario estamos? Creo que no tienen más material, déjame ver. Sí, eso también. Pero me refiero especialmente a una probable pelea contra una alianza de esta isla. No pelearemos tanto, pero quiero divertirme contra otros pesados. Ok, pesos pesados, vale. Miren, Isbak quiere diversión. Es así también. Aunque las hormigas también es prioridad, como dice Isbak. Pero más que todo la pelea. Quieren estar a la altura de los jugadores más fuertes. Para que vean que la alianza de Bar está preparada también. Así que pilas, gente. 77 likes, gente. Ustedes pueden. Llegamos a 80 y les muestro. Acá hay otros reportes que ya nos mandó el buen Soul. The One Your Face y The Prox. Con eso ya lo vemos, gente. Ok, ya se plantó otra torre. Perfecto. Ahorita van a empezar a construir. Tony, ¿igual abandonarán isla o ya cambiaron de parecer? Sí van a abandonar la isla, Frank. Pero de aquí van a abandonar dentro de unos 19 días aproximadamente. Porque todavía queda 10 periodos, 10 periodos. 10 días para el periodo de previsualización y 10 días para el periodo de inscripción. Entonces tienen esos 20 días para todavía seguir en el evento de la isla. Dice Tony, ya se acaba nuestro bar en 7 días y vamos perdiendo gracias a que nuestros aliados no quieren pelear y eso que íbamos ganando. Jordan, suele pasar eso. Eso no puedes controlar lastimosamente. Pero ¿sabes lo que sí tú puedes controlar? Es tu estado de ánimo. No te preocupes. Puede que haya Barrens malos, pero llegarán Barrens buenos, donde va a estar más divertido. Así que no te preocupes. ¿Cuántos likes? 79, gente. Un like más y mostramos los reportes, ¿vale? Pilas, gente. Vamos. 79 likes. Y les muestro, gentito. Ok, están tratando de construir la torre. Ahorita van a empezar a hacer agrupaciones los jugadores de Deck. Pero Deck parece ser que ya están como que pataleando un poco, gente. Su horario ya no les conviene mucho, así que eso es lo que les cuesta. Ya estamos, 90 likes. 83 likes, perfecto. Yo pensé 90, gente. Bueno, ya estamos, gente. Ahora sí, a mostrar reportes. Vamos por acá. Les mostré el de Panda. Vamos a empezar por el de Panda. Sí, jefe, pero necesitaría ganar para que me aseguren las hormigas. Ok, tú quieres la Weaver. Vale. Por esa parte sí está AF, crack.
Sí, sí, por esa parte está épico. Pero bueno, no te preocupes. Ya habrá mejores oportunidades. Es así el juego, crack. La vida es así. Ahí va a haber momentos donde vas a perder, pero no pierdas las esperanzas. Hay la victoria asegurada en diferentes eventos. Por ahora, Jordan, puede que las hormigas de la isla, ¿qué digo de la isla? Del nuevo evento del Zero Front 2 están mucho mejores. Quién sabe y te puedan salir. Dice, buena noche, dice, miré a dormir. No te preocupes, Tokarashi. Más bien te agradezco por estar aquí. Y una buena noche para ti. Perfecto, ahora sí. Vamos a ver cómo va Panda. Panda tiene insecto 54. Ok, yo pensé que iba a estar más fuerte el jugador Panda. Yo pensé que iba a estar más fuerte. No sé si sea su formación pro, pero tomando en cuenta que tiene mantis luchadora, sin duda es la formación pro de él. Ok, a ver, viendo estadísticas, Soul es mucho más superior a él. ¿Vale? Es mucho más superior a él. Claro que sí. Es mucho más superior. Vale, gente. Yo pensé que Panda estaba más fuerte por las kills que tenía, ¿no? Vale, tiene 1.5, 1.8. Ok, 802 de velocidad de combate. Vale, pero contra Soul no es rival. O sea, Soul sí le gana fácil. Vale, perfecto. Listo, ya tenemos el de Panda. Vamos por acá. One Your Face. A ver. One Your Face lleva la misma formación de Soul, gente. Lleva la misma formación de Soul. Ata, transparente y tetraponera. Pero en este caso no llevaba la boxeadora. Esta es otra formación, la de Soul. Esta es con el Vindex, que para formación mixta va muy bien. Por eso lleva esta formación acá. Ok, y por acá también tenemos al Vindex. No, la luchadora. Nivel 79. Ojito, gente. Que este ya lo vimos en un reporte anterior, pero no está de más mostrarle a los que van llegando. Ok, por ejemplo aquí. Este jugador es un poquito más fuerte que... No, un poquito más. Le gana en daño. Le gana en daño al buen Soul con sus formaciones. Aunque tenga insecto 79. Ok. Vale, 842 de velocidad de combate. Más o menos viéndolo, gente, está fuerte este jugador. Este sí está arriba de 2000 de daño. Parecido a Blue Bayou, pero Blue Bayou como es transportadoras, este es full mixto también. Y como es mixto, lleva igualmente buenas estadísticas. Muy buena, está muy bien. Como lleva la luchadora, la mantis luchadora para PvP también está muy bien, gente. Entonces, pilas en esa parte. A ver... Tenemos por acá... Ya vimos a One Your Face. Vamos con Prox, ¿ok? Vale, jugador full guardián es Prox. Por acá dice T10 versus T11. Eso no me fijé. Déjame ver. Acá en One Your Face. Ah, ok. Sí, aquí ya tenía las T10. Parece ser que el buen Soul también se está agotando ya las hormigas. Es que a este nivel, gente, ya están peleando y se te estás agotando las hormigas. Ahorita las T10 están usándolas. Déjame ver Prox. Mi insecto recién va a nivel 60, dice por acá. ¿En serio, Fabián? El buen Fabián ya va preparándose a tope. Cuidado que el buen Fabián se va a volver una leyenda también. Ahora sí vamos por acá, ¿ok? Esta es la formación pro de robot. Esta sí es. Está utilizando la Proata, el buen robot. Y por acá la Nepneri. Armadura brillante no la tiene con estrellas todavía. Y la Proata la lleva en tercera línea. Ok, 1.9, 1.8, 1.9. Ok, pero si este jugador se enfrenta contra Capal, gente, Capal lo destroza. O sea, Prox ha sido jugador full guardián. Como estaba atacando, aquí sí estaba atacando con estas hormigas, ok. Pero como era full guardián, miren. Creo que no fue efectivo. No pude defenderme de Prox, sí. Le ganó, por ejemplo, el otro jugador. ¿Cuántas hormigas tenían en cada línea? 116, 116, ok. Casi igual en estadísticas. Las guardianas frente a full arqueras, gente, se complica también. Dice, yo soy el más fuerte del juego. Solo que juego con una cuenta gratis por humildad. El buen Anis.
Dice, nadie me está atacando en mina, dice. Eso es molesto, pero que lo intente, dice por acá. A ver si el buen Fabián te ataca, crack. Vamos a chequearlo. Ok. Listo, ya les mostré. Por ahora el buen robot le escribió un mensaje al buen... ¿Qué digo al buen robot? El buen Soul le escribió un mensaje a robot a ver si nos comparte un reporte. Por mientras estaríamos de ver si es que nos comparte, gente. ¿Ok? Tony, ¿cuánto crees que me falta para T10? Tengo 87. Uy, ya vas a 90. Unos 2 meses. Calculo unos 2 meses. 2 meses, Jordan. Unos 2 meses te vas a tardar. Y ya las tienes. ¿Cuánto va? Construcción de torre. 23%. Parece que va muy bien. No se está complicando mucho. Aquí el buen robot, gente. A tope. Uy, el buen robot, gente, ahorita está activísimo. Como dijo, a mí me destruyeron torres, ahora voy a destruir a Deck. Ya se están preparando. Van a tratar de resguardar muy bien el tema de la maravilla. La maravilla abre dentro de 19 horas. O sea, el día de mañana, después del reinicio, es la toma de la maravilla. Y ahí creo que a Deck se le va a complicar mucho, gente. Es que como Deck, después del reinicio, no va a estar activo, le va a costar, gente. Entonces, ahí va a ser un poco de la F. Ahí tendría prioridad en cambio robot, por ejemplo. La alianza de Cole estaría más activa a ese horario. Oye, Tony, ya estoy muy cerca de tener transportadoras T10. ¿Qué debo mejorar en el hongo mutante? Sigue con tu estrategia, Maya. Sigue con tu estrategia de arqueras. No porque ya vas a tener otra T10, vas a cambiar tu estrategia y no mejorar estadísticas a tus arqueras. Sigue mejorando tus estadísticas arqueras. Porque las otras unidades T10... se van a ir mejorando conforme subas la principal estadística de tus arqueras. Por ahora, tranquilo, crack. Así que tranquilo. No me digas eso que lloro, Tony dice. Me ha costado 6 meses llegar aquí. No te preocupes, crack. Robot pone reporte. Ok, uy, vale. El buen robot ya nos compartió reporte, gente. Ok. Para ver sus estadísticas. Ok, vamos a ver las estadísticas. Esto sí va a poner una meta de likes. Lleguemos, no sé si podamos llegar a 100 likes, gente. No sé si podamos llegar a 100 likes. ¿Creen que es exagerado llegar a 100 likes? Para ver las estadísticas de robot. Porque ¿cuánto estamos en la transmisión? 101 personas estamos. Dice, gracias por el consejo. Es que pensaba que era mejor ayudar a los transportistas, porque esos no pegan nada en PvP, ni en PvE. O sea, no los mejores por ahora, Maya. Preferible, sigue con tu estrategia. Sigue. La estrategia no la cambies. 200 likes, vamos, gentita. Es que 200 es mucho, porque no estamos tantos en la transmisión. 100 likes creo que sí estaría bien, ¿ok? 100 likes creo que sí está bien. A ver, ¿cuántos likes? Vamos, 91 de una. Ok. Sí se puede. 100 likes lleguemos, gente. Y les muestro las estadísticas de robot. Vamos. Ni yo sabía son tan altos, dice por acá. En serio. Cuidadito, gente. Ya nos está filtrando un poco qué tan fuerte está ahorita el buen robot. ¿Creen que le haya dado un buen tarjetazo? Dice, sé como los TikTokers. Dice, 100 likes y te rapas, dice por acá. No, gente, eso no lo haría. O quién sabe, gente. O sea, solo me rapo el cabello y me quedo calvo un tiempo. No estaría nada mal. Lo haría, gente, pero con una dinámica diferente. Tal vez en un futuro, no muy lejano. ¿Ok? Tiene 3K apuesto, dice por acá. No creo que tenga tanto, gente. Cerca de 3K sí. Dice Tony, deja de manipularnos con los likes. Es que es lo único que les puedo pedir para que más gente se pueda unir a las transmisiones, gente. Entre más likes tengamos, más gente se puede unir. Y el algoritmo de YouTube recomienda a más personas. Dice, no mames, Soul. Dice, ¿ya estás aprendiendo mexicano? Es que verás, el buen Soul. Ya saben. Tony, ¿para cuándo un extensible? No lo sé, gente. Estoy pensándolo muy bien. Es que para hacer un extensible, gente, tengan en cuenta que gira en torno a donaciones. Y para que se alargue el extensible es donar o algo así. O quedarnos por lo menos 12 horas en transmisión. ¿Qué les parece eso, gente? Está muy bien, ¿no? Para el nuevo evento, gente, tal vez se vendrían los extensibles.
Para el nuevo evento creo que sí se vendría extensibles, gente. Creo que para el nuevo evento sí se viene extensibles, gente, les puedo decir. Por lo menos una pelea muy importante que le toque a Cole, gente. Brutal. Un extensible por lo menos de 8 horas, así. Extensible de 2 meses, Tony. No mucho, gente. Un extensible de 2 meses es demasiado. Es un chiste, dice. Claro que le vamos a dar a like a Antonio, dice por acá. No, no te preocupes, mano. Yo entiendo. Yo también te estaba troleando un poco. Dice, en la isla pasada me tocó con un jugador 2.9 de ataque y defensa. Ya veo, crack. Tendremos que guardar Moiney, dice por acá. Ok. Déjame ver por aquí. 95 likes. Creo que estamos... ¿Cuánto estamos en el directo? 93 personas. Ya se fueron las otras personas que estaban. Gente, 5 likes. Ustedes pueden. Compartan la transmisión para que más gente llegue, gente. Valga la redundancia. Soul, ven a visitar República Dominicana, dice. Es el mejor país para visitar gracias a sus playas. Muy buena. Le podría decir que Soul venga a Ecuador, pero Ecuador, gente, está peligroso. También tenemos buenas playas, les podría decir. ¿Cuántos likes? 97. 3 likes más. 3 likes más, gente. 3 likes más. 3. Solo 3 falta. Ya estamos 97. Dice, la arepa colombiana es la mejor. Soul 20. Bueno, confirmo, Anis. Sí. Yo he probado la arepa colombiana y la venezolana, gente. Los dos tipos de arepa he probado. Dice, ya se está yendo la gente, dice por acá. No creo. Déjame ver cuántos vamos. 98, falta 2 likes, gente. Vamos, ustedes pueden. La gente se está yendo a dormir, dice por acá. Verán que después vienen a tope la gente, verán. Si ustedes comparten las transmisiones, mucha más gente llega. Es lo único que les puedo pedir, gente. Dice, Soul es manco, dice, no aguanta el nivel de Colombia, dice por acá. Ya ves el cariño que te dan, Soul. Pilas de eso. Como Tony dice, le come la arepa a los venezolanos, dice por acá. O sea, ya me quieres trolear también. Tony, ¿te gusta el encebollado? En mi país hacen un encebollado God, crack. Obviamente es muy rico. 106 likes, listo. Ya estamos, gente. Ya estamos. Listo. Ahora sí, a ver las estadísticas del buen robot. Prepárense, gente, ¿ok? Contra el que se enfrentó no creo que sea tan fuerte, ¿vale? No creo que sea tan fuerte. Listo. No es tan fuerte. Bueno, si se enfrentara contra mí, déjame ver con estas estadísticas. Le podría ganar yo, pero tendría que ver las estadísticas primeramente. Pero viendo hacia afuera, posiblemente le gane, ¿ok? Ahora sí vamos a ver las estadísticas. No, que diga, este jugador tiene casi 2k de daño. Ni loco le gano, gente. Ni loco le gano. Darbuffer es mucho más fuerte que yo. No, olviden lo que dije, gente. Yo no llego ni con bonificaciones de la isla a este daño. Es una locura. Wow. Ok, gente. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenidos. Viaval, ¿cómo están? Bienvenidos, crack. Wow, gente. Ya está por llegar a los 3k, gente. Ya está por llegar a los 3k. Le está siguiendo los pasos al tigre, gente. Así que vayan preparándose. Tiene arriba de 1000 de daño. Ya tiene mucha... ¿Qué digo? Tiene arriba de 1000 de defensa. ¿Qué digo de defensa otra vez? De 1000 de vida. Tienen esta hormiga 908 de velocidad. ¿Y de dónde sacó los 908 de velocidad? ¿La longinoda te da velocidad de combate? ¿O tiene alguna mutación en especial? Déjame ver de dónde sacó. Velocidad de evolución insecto 140, bonificación celular. No, la hormiga especial no le da nada. Ventaja de mutación. ¿Será que de algún lado sacó más? Es de la mutación.
Hay una mutación que te da velocidad de combate, entonces. La hormiga, pero solo cuando activó, dice el buen Soul. Es que no veo que la hormiga te dé aquí bonificación, ¿no? Es de las reformas, dice. ¿Será? Tony, haz clic en el ataque de robots. En el ataque. Ahí lo puedes ver. Por ejemplo, ahí se puede ver el tema de ventajas de mejora de hormiguero. Cristal de la isla. Bonificación. Dice habilidad de mutación incursión. ¿Cuánto te da esa? Déjame ver esa. Quiero ver eso, ¿ok? Mutación, habilidad de incursión, dicen. Ah, sí, es esto. Sí, tienen razón. Hay una mutación que da velocidad de combate. Tienen mucha razón. Aquí lo podemos ver. Te da más 2 de velocidad de combate en guardiana, de arqueras y de hormigas transportadoras. Vale, tiene más 4 velocidad. Ok. Vale. O sea, si lo puedes seguir subiendo va a tener más velocidad de combate también. Ok, curioso. Eso lo vi. Me pareció interesante porque con eso podemos ver. Número 5 de la hormiga. A ver, déjame ver la longinoda. El buen Soul dice que no es el tema de la mutación. Puede ser de la hormiga. Déjame ver. Entonces, déjame ver cómo es la Weaver Ant o en este caso longinoda. La quinta habilidad. Te dice que en las primeras 3 rondas velocidad de combate a los 2 equipos de arqueras aleatorios de nuestro lado aumenta en 6. Aumenta en 90. Pero no creo que sea eso, Soul. ¿Crees que sea esta la habilidad que aumenta? Yo creo que es de la reforma, Soul. No estoy seguro. Porque esto es como... Esta habilidad es como la de la Acacia, Soul. Que no se puede ver en los reportes, creo yo. Vale, Tony. Robot llega a 3000 por mucho, dice. Los 3000 del tigre son por bonificaciones del Barrenland. 3 campos. Cole está en la isla. Ah, también tienes mucha razón. Sí, tienes mucha razón, Viaval. Tienes muchísima razón. Tienes toda la razón, crack. Tienes muchísima razón, Viaval. O sea, el robot ya está al nivel. Ya está al nivel, gente. Ya está al nivel. Así que vayan preparándose. Es número 5, Tony. El buen Sol dice que sigue insistiendo que es la habilidad 5. ¿Ok? Aunque hay esta mutación, gente. Esta mutación también te da. Mira, Sol, esta mutación también te da velocidad de combate. Porque hasta ahorita el máximo que he visto en los jugadores es 900, como la otra vez nos dijo el buen Soul, que era el máximo que hasta ahorita pueden conseguir los jugadores más pay to win, que es 900 de velocidad. Y esta hormiguita tiene 908. 908. ¿En qué nivel lo tendrá? Es 908, gente. 2 escuadrones aleatorios obtienes 90 más 90 si la habilidad acierta. $900 es más que puedes normal. Ok. Verán, Soul dice que es por la hormiga. Dice, 2 escuadrones aleatorios obtienen más 90. El más 8 es por las mutaciones. Ok. A eso nos referimos, Soul. O sea, este 908 debe ser por la mutación. Aquí, déjame ver. Aquí debe aparecer. Sí, aquí está, mira. Ventaja de mutación. Y por ejemplo, esta hormiguita, si le marcamos, no tiene ventaja de mutación. Sí, gente. Sí, gente, es la mutación. Por ejemplo, si le damos la velocidad de combate a esta hormiguita de acá, no tiene la bonificación de la mutación. Aquí aparece, por ejemplo, si le damos a esta hormiguita. Esta hormiguita sí te da, mira. Déjenme, lo bajo un poquito. Ahí aparece.
Ahí aparece, miren aquí abajo. Te dice ventaja de mutación, velocidad de combate más 8. Aquí es lo que te da 8 de velocidad de ataque, de combate. Es por la mutación, sí. Y por ejemplo, si marcamos esta no tiene, no te dice tampoco que tenga velocidad de combate en el tema de la ventaja de mutación. Si es la mutación, gente, si es la mutación, aquí se puede chequear. Listo, es el tema de esta mutación, gente. Está muy bien. Esto, gente, para PvP está muy roto. Porque si tú le das más velocidad a la Longinoda, Longinoda estaría activando más veces y dando muy buenas bonificaciones a tu equipo. Y si te enfrentas contra transportadoras, en jaque. Por ejemplo, este reporte que lo vimos. Mira esto. Como se enfrentó a transportadoras, ni cosquillas le hicieron al buen Soul. Aunque atacaron con T10, no le van a hacer nada de cosquillas porque sin duda el otro jugador está jugando con cristal. No, con chinches. Este jugador es medio inteligente, les podríamos decir, gente. Porque cristal no le va muy bien contra Longinoda. Pero enterradora también hubiera cambiado por otra, porque el envenenamiento ya no entra en juego aquí. La enterradora ya no silencia si no está el enemigo envenenado, así que está muy bien. Gracias Viaval y Tony. Más bien, Viaval nos sacó de la duda, más que todo. Porque sí es el tema de la mutación en sí. Y varios jugadores que decían, no, Tony es de la mutación. Claro que sí, realmente salía de la mutación. Y se puede ver desde los reportes también. Claro, es que a veces se puede confundir por el tema de las habilidades. Pero hasta donde sé, la Longinoda es como la acacia, que no se puede ver la velocidad que daban en los reportes también. ¿Dónde puedo ver las mutaciones? Aquí las puedes ver, mira. Te vas a las hormigas. Te vas a las hormigas especiales. Y ahí aparecen 3 botones. Y le das en mutación. Ojo, ten en cuenta que también debes estar preparado para que te activen las mutaciones. No me acuerdo en qué nivel de reina debes estar. Déjame chequear esto. Te dice que debes estar en reina nivel 25 para que se active el tema de las mutaciones. Sí, lo único que te pide es reina nivel 25, nada más. Tienes que ser reina nivel 25 para acceder a las mutaciones. ¿Cómo funciona Longinoda? Es como una acacia, pero mejorada. Es mucho mejor. No es una hormiga que haga daño de habilidad, pero da muchas bonificaciones al equipo. Muchísimas, gente. Tony, ¿en serio el meta con arqueras es Dolly, Longinoda y Berserker? Sí, Marco SG. Ese es el meta actual. Te dije, solo que puedes ver esa habilidad en la hormiga. Y Robot se la puso a la... Exacto, crack. Sí se la puso. Dice, nah, Tony, no te imaginas mi dolor de cabeza por 6 horas intentando adivinar por qué Cloud Cat tenía más 6 en su hormiga transparente. Me lo imagino. Me lo imagino. Bueno, por lo menos aquí nos sacamos de duda ya. Wow, bueno. Falta un nivel. Exacto, tienes que subir a nivel 25 y ya tienes las mutaciones. Es progresivo. No se esfuercen tanto por tratar de conseguir todavía las mejores. Poquito a poquito. Ustedes van a ver de adelantado lo que se prepara para que ustedes ya vayan enfocados de la mejor manera. Aquí son informaciones de valor que les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Dice Tony, a ver la marmota de Cole. Ya les muestro, gente. Si quieren ver las diferentes marmotas que sucedieron en varios servidores. Por ejemplo, si quieren ver cuánto daño hizo el Tigre, el jugador de DMC, Cole, el Cats, este otro jugador, varios jugadores de otras alianzas fuertes. Está en la pestaña comunidad del canal de YouTube, gente. Vayan a la pestaña comunidad y ahí colgué algunos tops de marmota de los jugadores más fuertes que pegaron a la marmota. Si quieren verlo, gente. Las mutaciones son lo más caro que hay. Sí, es por el tema de las esporas. Piden demasiado y en altos niveles. Eso es muy cierto. Si crees que trabajando en el hongo sufres para incrementar el ataque de habilidad, sangras con las mutaciones. Sí. Por ejemplo, verán, si es que ustedes quieren desbloquear daño de habilidad, necesitan creo que 5 mutaciones a nivel 20, no 30, nivel 20. Para que se desbloquee el tema de habilidad de ataque. Te pide, mira, 5 habilidades en nivel 20. Yo ya tengo 4 en nivel 20, ya voy por la quinta. Pero el tema de las esporas te deja seco. Muy seco. Tony, entonces, en última línea, ¿qué me recomiendas? ¿Hormiga muerta o Berserker? La Berserker, Marcio, es la mejor ahorita.
Si es que no tienes Berserker con varias estrellas, puedes usar la muerte mientras. Mientras tanto que muerte tenga buenas estrellas, ¿ok? Porque arriba de 5 estrellas ya es más o menos buena, porque activa mucho mejor. Tony, ¿a qué hormigas sirven para hacer daño en los eventos? Puedes jugar, dependiendo, Juan Camilo, de la estrategia que lleves. Si eres full arqueros, hormiga de la muerte, diente gigante también funciona. La saltarina también para eventos PvE, mucho mejor. Berserker si eres arqueros. Transportadoras ya saben. Chinches, Golden Crystal. Puedes usar saltarina también. Acechadora también es buena. Saltarina y acechadora son universales, les puede ayudar mucho. La Crimson Target también es otro universal que ayuda mucho. Esas hormigas pueden usarlas. Y en guardianas no les recomiendo mucho atacar a marmota porque las guardianas no hacen tanto daño. Para que lo tomen en cuenta. Tony, si puedes buscar la marmota del 361 Alianza Tau, estaría increíble. Es la alianza más fuerte del grupo 2. ¿Seguro? No creo que sea la alianza más fuerte del grupo 2. Creo que ahí hay otra alianza más fuerte. Siendo sincero, Paul. Creo que estoy maldito, dice. Nunca me sale el... No digas eso, porque si tú te la creas que no te va a salir, nunca te va a salir, crack. Hay que animarse, papu. ¿Tienes un video de las hormigas de PvE? Claro que sí, Juan Camilo. Puedes chequearlo en mi canal. Lo subí hace algún mes ya. Un mes atrás creo que lo subí. Berserker, Acacia, muerte, arqueras. Ese es el meta PvE. Berserker, Acacia, muerte. Así es. Utilizas Acacia para que Berserker active bien. Y muerte esperando un buen golpe nada más. Tony, lee mi mensaje de arriba. Creo que sí te avisé. Ah, no te leí. Es que quiero ver el daño máximo y el mínimo. O sea, cuánto debes hacer para estar en el top. Ah, ok, quieres ver el top. Ok. Ahorita lo veo. Si quieres ver el top de Cole, ahorita lo vemos. Por ejemplo, mira, aquí está Robot con 2.6 G de daño. Y ahí le sigue MC. El top es este, para que lo vayan chequeando. Miren, lo voy a bajar poco a poco para que vean hasta cuánto es el límite. El top 20 ya es con 781 millones. El top 30 con 687. El top 40 con 596. Y el top 50 con 529. Si quieres estar en el top, debes estar haciendo arriba de 500. Yo en este servidor, con las justas estaría llegando al top 50. Con las justas. Vale, buscaré cuando termine el directo. Dale, Juan Camilo, no te preocupes. Dice, esa gente dice que está maldito. Una de mis cuentas lleva 2 años desde su inicio esperando una copia de muerte. Imagínate también. 300 huevos dorados para una Berserker. Dale, José. Esperando al 9x10 entonces. Yo aún espero la terciopelo. Uf, Gabriel, a veces esas hormigas que usualmente al inicio te salían muchos, después ya no quieren salir. A mí me salen las mejores de transportadoras, pero... Híjole, estaba leyendo un mensaje, pero parece que se borró. Sí, parece que lo quitaron. Dice, en el grupo del 301 al 450, su jugadora más fuerte tiene 2500 a 2600 de vida. Y más de 1000 de vida. Seguro. Su jugador. ¿Quién es? Sería bueno que mandaras reportes de eso, crack. Una pregunta. ¿Cuál hormiga es mejor? Estoy entre Acacia, muerte o punta de lanza carmesí. Muerte es buena, punta de lanza carmesí también. Y Acacia también. Pero Acacia le iría mucho mejor, pero si la llevas con Berserker, crack. Para que tomen en cuenta. Listo, vamos a ver el tema de la pelea. Ahorita están tratando de invadir. Ok, 3 minutos para que se construya la torre. Ahorita los de Day les está yendo muy mal. Déjame ver cuánto va de kills el buen robot. Ya va a llegar a 1.2 G, gente. Prepárense. Dice, Isbag está en bar y nos dijo que Pants le ganaba a Blue Ant. Así que vayan preparándose con Pants, porque es jugador full guardián. Tao es muy fuerte, dice, pero su estilo de juego es fácil de pelear. Creo que en las primeras 1 o 2 horas pelean bien contra nosotros, pero luego se rendirían, ya que ganamos a las alianzas que venció a Tao. Ya ven,
Si Var gana a la alianza de Tau, pilas en eso. Dice, me tiene trabado el meteorito de exploración. No puedo avanzar sin la terciopelo. Ya veo, Gabriel. Esa es la F también. Ni modo. En mi server el daño máximo lo lleva mi compa Saiyajin Prime, dice. Y él mete 1.1G. Estamos en el 835. Uf, que en ese servidor ya pega arriba de un G. Fuerte jugador. Obviamente mucha inversión ahí. Mucha inversión sin duda. Ok, estos jugadores están empezando a atacar. Están empezando a hacer agrupaciones. Como no hay muchos jugadores activos, los jugadores que quedan están tratando de frenar un poco a la alianza de Cole, gente. Dice, ¿quiénes son los de Tau? Yo no los conozco, gente, pero dicen por acá que son muy fuertes de entre esos grupos. No sé si es que serían los más fuertes, gente, del grupo. Puede que alguno te pueda sorprender, porque ya en el juego, gente, me he llevado muchas vueltas. Yo soy de BLS, dice el buen Paul. Tony, ¿apostamos? Yo digo que Deck gana esa isla. No voy a apostar porque la alianza de... ¿cómo es esto? No voy a apostar porque la alianza de Cole va al final a abandonar. Y los que se queden en este evento van a ganar el evento, crack. Así que no te puedo apostar eso, porque perdería. Posiblemente Dex se quede y quiera ganar la isla. Pero viendo quién va a ganar, crack, es quien se quede. Porque al final van a terminar abandonando Viaval. Porque solo fueron a la isla por las recompensas. Luego van a abandonar para ir al nuevo evento. Eso es lo único que hicieron ahorita. Uy, aquí el buen robot, gente, compartió otro reporte. No le hace ni cosquilla a Prox con sus guardianas, gente. Por eso digo, dice Viaval. No, por eso no te aposté. Por eso no te aposté. Es que como van a abandonar no tiene sentido. Es que Prox no le va a poder parar al buen robot. Entonces, Tony, mi nueva formación para PvP va a ser Dolly, Longinoda y Berserker. ¿Está bien? Claro que sí, Marco. Hasta Dolly Longinoda sin estrellas funciona muy bien. Muy bien. La Longinoda es como una acacia, crack. La Longinoda bufea muy bien a la Berserker. Y te va a funcionar muy bien. 1000 de vida, eso es imposible. En serio, Gravel, mira esto. Mira lo que tiene robot aquí. Arriba de 1000 de vida. No es imposible. Robot es mi pasión, dice por acá. Tony y Christian más nunca volvió a aparecer, dice. Tony y Christian más nunca volvió a aparecer. ¿A cuál Christian te refieres? Porque por las transmisiones pasaron muchos Christian. Para que chequen. Y... uy, mira. Hoy de la nada ya casi tiene 3. Mira esto, gente. Dice, pero con las hormigas de temporada segura llegas a esas estadísticas. Verá, yo te podría decir que sin las bonificaciones del evento, del Barren, ya está en 1000 de daño. Porque no te da mucho el evento, verás. ¿Cuánto te da de máximo mejorar vida en el evento? La única estructura que te da vida, ¿cuál es? Este te da ataque, este te da salud a las hormigas de la temporada. Por ejemplo, si esto lo llevas a nivel 25, te da 39% más de vida a las hormigas de la temporada. Déjame ver si otra estructura te da vida. Acá te dice... aumenta, dice, a luchar por las fortalezas aumenta la salud de las hormigas. Pero esto es a luchar las fortalezas, así que para PvP no sirve. Ya no hay otra más, creo. Creo que la reina también te sube. Sí, la reina también te sube. La reina te sube ataque, salud de las hormigas. Te sube un 13%, mira. Suma 13
Suma 13 más... ¿dónde está acá? Ok. Suma 13 más 39. Ni siquiera es un 60% de vida que te da la temporada. Y mira cuánto tiene de vida las hormigas de... Por eso es que fácil es robot sin las bonificaciones de temporada y eso. Bueno, hay estructuras que también le dan vida. Déjame ver acá. Por ejemplo, mira. La evolución de meteoritos le da 65. La evolución le da 400. El insecto 140. La célula gen y la bacteria le dan este porcentaje. Bono de hongo 50. Bonificación para las reformas 25. Ah, no, este es velocidad de combate. Tengo que darle a la vila. Acá está. Ok, mira, aquí lo puedes ver. Ventajas de mejora de hormiguero. 65.50 es lo que te da de vida al mejorar estructuras. Es lo máximo que puedes sacar hasta ahora. De ahí, ventajas de ocupación de fortaleza. Tienes 14.80. Esto es por las fortalezas que han ocupado. Solo tiene 14. Suma esto, mira. Con esto ya tienes un 70, casi 80. Ponle un 80% más de salud. Por acá, evolución de meteoritos. Esto es propio del hormiguero. En eventos. Este evento creo que es el del... Esto de eventos creo que es el del pez del barro. El pez del barro también te da bonificaciones. Entonces, súmale que ya tienes 100% más de vida con esto. Con esto tienes 80 y con esto 100% más. 100% más de vida tienes. Cristal de la isla 3380. Ok, hasta aquí ya tienes 133.80% de salud. Porque los cristales de la isla también te suben salud. La evolución es propio del hormiguero, el insecto es propio. Bonificación celular, gen, bacteria propio. Bonificación del hongo es propio del hormiguero. Bonificación para la reforma de soldados igual propio del hormiguero. Bonificación del tesoro propio del hormiguero. Del VIP propio. Bonificación del despertar propio. Y otras ventajas propio del hormiguero. Entonces lo único que tendrías adicional en el evento es 130% más de vida. Y si te das cuenta, fácil, robot tiene 1000 de vida. Cerca de 1000 o por debajo de 1000, pero por muy poquito. No es que te den tanta vida el tema de los eventos. Lo que sí te da el evento es mucho daño, eso sí. Lo que sí te da el evento es mucho daño. Para que lo tomen en cuenta. Así que con eso despejan las dudas. Más que todo si quieren chequear las estadísticas así. Dice, gracias Tony. Dice, muy buen pantallazo y aclaración. Sí, Gabriel. De esa manera puedes ver. Por eso es que yo te digo, cuando ya vi a robot arriba de 1100 de vida, dije ya ni con las bonificaciones ya tiene 1000 de vida. Yo dije, puff, si ya había el buen robot arriba de 1100 de vida, dije ya el buen robot ya tiene 1000 de vida. Está a la par del tigre por ahora. Está por debajito del tigre. No sé qué tan fuerte ahorita está el tigre, gente. No hemos visto las estadísticas del tigre. Pero si el tigre se anima a ir al nuevo evento, gente, lo podríamos ver en acción también. Si es que le toca contra Cole. Estaría muy bien. Mira arriba, Tony, y verás al Cristian que me refiero. ¿Cuál Cristian? Dice, el que estuvo en tu alianza. Una vez, ¿recuerdas que fue el de los primeros en tener 4 estrellas doradas? Y era de LATAM. Ah, el buen Cristian. Él es de Perú. Sí, bueno, no se ha parecido. Pero sí sigue jugando, crack. Sigue siendo fuerte también. Sigue siendo fuerte. Para que lo tomen en cuenta, gente. Déjame ver cómo la pelea. Vamos por acá. Lista. ¿Qué tenemos acá? Listo. Uy, se armó una buena pelea acá, gente. Se armó una buena pelea. Terminaron de construir. Ahora se van a posicionar por acá. Van a tratar de resguardar muy bien la maravilla. Y se van a preparar para después del reinicio tomarla, gente. Ahorita Dex, algunos parece que llegaron. La torre, ¿cuánto queda? Están en periodo de destrucción, 86%. Ahorita les va a sacar mucha ventaja Cole, gente. Cuidado. Cuidado, gente. Tony, dice Tony. ¿Crees que el meta vuelva a cambiar cuando salgan las nuevas hormigas del nuevo evento? Claro que sí, Marco SG. Claro que sí. Por ejemplo, la nueva hormiga que salió de rango, Marco. No sé si viste la transmisión que hicimos. Y si no, ve a verla. Está colgada en el canal. La nueva hormiga de arqueras está más fuerte que Berserker. Está mucho más fuerte. Hace bastante daño. Te causa una marca que te hace vulnerable al daño físico. Tiene una habilidad
peculiar que depende del posicionamiento. Y dependiendo del posicionamiento que tengas tú frente al enemigo, vas a hacer más daño. Es una locura esa hormiga. No, todavía no sale la otra hormiga que puede hacer bien una melee o una de apoyo para las arqueras. Pero sin duda va a cambiar el meta, porque si tienes esa hormiga es mucho mejor. Así que pilas, Marco. Pero por mientras, no te preocupes, sube la formación que tienes. Obviamente, las hormigas que siempre salen nuevas siempre superan a las anteriores. Entonces así. Te pone una marca que te hace vulnerable a los insultos, dice. Ese es el nuevo meta. Realmente te quedas muy corto. Lo que te hace invulnerable, puff. No invulnerable, te hace vulnerable. No invulnerable, te hace vulnerable al daño. Yo trataré de sacarla de tercera posición, dice por acá. Es que es tema de suerte, ya sabes, Juan Camilo. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Y solo abro un saludo para mi amigo Gerson. Un saludo para tu amigo Gerson. Así que vayan preparándose, gente. Más que todo. De ahí, el tema de la pelea esta va a durar algunas horitas. ¿Cuánto vamos en transmisión? 1 hora y 26 minutos. Fácil se alarga hasta 3 horas, gente. Fácil. Es así. Yo seguiré intentando sacar la muerte en esa cuenta. Yaval. Mucha suerte. ¿Cuándo sale el nuevo por 10? A finales de este mes o a inicios del siguiente Winstances. Bienvenido, crack. Dice de suerte y de que la... Exacto, crack. Es tema de mucha suerte. Déjame ver si colocaron otro reporte por acá. Medio interesante. No han colocado. Pero con esto ya lo vimos. Con Prox. Cuidadito, cuidadito. Lo que quiero ver, gente, es una pelea contra Var. ¿Qué tan fuerte puede estar Var, gente? Y DMC viene a toda, gente. No sé si DMC quiera pelear con toda en esta isla. Porque aún quedan 20 días. Y en 20 días, déjame ver la zona del árbol cuando abre. En 11 días, fácil, gente, entran hasta el árbol. Fácil entran hasta el árbol, gente, sin problemas. Las peleas llegarían hasta el árbol sin problemas. Porque en 11 días abrirían los túneles. Y el árbol se toma en 17 días. Hasta podríamos ver la toma del árbol y todo, gente. Pero ya saben, quien se lleva la victoria en la isla es quien tenga el árbol y una maravilla de nivel nueva, por lo menos. Dice, me parece super hype, mega imparable que a Cole le pongan con Tig, dice. Creo que será una alianza top por evento y otras dos con jugadores fuertes, pero no tan famosos. Verás, Viava, lo que pasa es que ahorita Tig ya no está tan fuerte como antes. Hasta donde yo sé, casi la mitad de jugadores de Tig cuando perdieron el Barren se fueron. Entre esos está el Tigre, el jugador de Guardianas, pero hasta donde sé también, valga la redundancia, es que se fueron para disfrutar en otra alianza. Y sé que van a volver, no estoy seguro. No estoy seguro. Alguien me dijo que iban a volver. Y otra vez Tig se iba a preparar para el siguiente evento. No estoy muy seguro si es que es cierto o si no, si se fueron permanentemente. Dice, me parece súper, hiper, mega improbable que Cole le pongan contra Dog. Contra Dog no lo sé, gente. Es que Dog ahorita ya está muy fuerte. Con la llegada del Tigre y el jugador de Guardianas ya se volvió una alianza muy fuerte. Ahorita Dog está bien preparado. Ahí está Astro con otros jugadores que los conocimos también. Están muy fuertes. Dice, podemos formar el equipo más fuerte del juego. Tiene buen punto el buen Soul. ¿Saben por qué? Dentro de su propio grupo puede emigrar Cats. Puede emigrar el jugador más fuerte de DMC, que es el líder. Tienen a Robot. Creo que con esos 3 pesos pesados, ¿creen que estaría muy bien? Con esos 3 pesos pesados se combinan mucho, gente. No contra, dice. En equipo me parece súper
hiper mega improbable que pongan Cole en el campo azul. Es demasiado fuerte para el hada, dice. Totalmente la pone en el campo rojo. También, bueno, no sabemos cómo funcionará también el emparejamiento, ya lo iremos viendo. Tony, últimamente veo más en el meta arqueras y guardianas. Te podría decir, Marco, que yo, bueno, en mi caso, yo he visto más arqueras y transportadoras. No sé, dependiendo en el grupo en el que estés, puede ser. Yo he visto más transportadoras, te podría decir. Lo que he visto en abundancia es más arqueras que transportadoras. Muy pocos guardianas me he topado yo. Y eso que yo soy counter de guardianas y me gustaría que me toquen más. Algo interesante dice Soul. Acá dice, podremos formar el equipo más fuerte del juego. DMC y Cole se combinan. A ver, Soul, ¿estás diciendo que para el siguiente evento sí o sí se van a combinar DMC con Cole? O sea, ¿vamos a poder ver al líder de DMC en Cole? Cuidado, gente. Si está diciendo eso el buen Soul, se viene algo potente. Estaríamos viendo al buen robot y al jugador de DMC, gente. Cuidadito. Cuidadito. Dice, a transportadoras ya, dice, ya no, Tony. ¿Por qué crees tú? No sé. No sé en qué grupo estés, Marco. Yo estoy, por ejemplo, en los servidores ahorita del... Arriba del... Bueno, del 1 hasta el 150 me saben aparecer a mí. Porque ahorita estoy en el servidor 22. Cierto, Tony, dice, pongo las manos al fuego a que la alianza del grupo 1 llamada BAT, regional japonesa, es más fuerte que KTA. No lo sé, pero si tú lo dices, posiblemente. Una formación con Cornígera, Muerte y Cristal Dorado, sin estrellas. ¿Qué te parece para unidad 2? Cornígera, Muerte y Cristal Dorado. No me parece muy buena, Motor City. Por 2, Tony dice, casi no he visto gente guardianas en mi server. Sí, en mi caso no he visto guardianas, muy pocos. Más arqueros y transportadores lo he visto. Si se combinan estarían muy fuertes, dice por acá. Serán imparables. No, dice, no estoy diciendo que sí. Nos combinan. Serían los más fuertes del juego. Ok, ahora te entiendo, Zul. Ok. No dice que se van a combinar, pero que si se combinarían, sí serían los más fuertes. Obviamente. Más si es que el Cats llegaría, gente. Si Cats, el líder de DMC y Cole están en la misma alianza. Y bueno, ¿qué digo Cole? Si el buen robot está en la misma alianza, esa ya es casi imparable, gente. Casi imparable. Y ahí sí tendrían que tal vez de los grupos anteriores unirse también. Es así, gente. Se viene a tope también. A ver cómo va la peleita. 68% de que se acabe. Uy, cuidadito. La está sufriendo mucho ahorita los jugadores de Dej. Es lo que decíamos temprano, gente. ¿Cuánto va de kills el buen jugador de robots? Uy, ya va 1.25 ya. 1.25. Vayan preparándose que posiblemente ya llega a 1.3 también el buen robot. One Your Fate ya no lo he visto subir en kills. Están subiendo poquito a poquito. Dice, los jugadores más fuertes de las alianzas regionales son difíciles de tomar, a menos de que tu oferta sea mejor que su propia existencia, dice por acá. Sí, también. Hay que tomar en cuenta el tema de sus horarios. Eso es muy bueno también. Cats, Robot y DMC en la misma alianza sería algo realmente interesante. Pero ya hablé con Cats, no tiene planes de dejar GG. Sí, es lo que también hizo Soul. Soul quiso combinar porque es un buen diplomático. Pero en temas de que tú quieras estar en una alianza o en otra, pues tú te quedas en la que te sientes más cómodo. O sea, no sentir presión más que todo. Pero quién sabe, gente, en un futuro no muy lejano ver un emparejamiento así. God. Es difícil que 3 líderes de grandes alianzas trabajen juntos. Tendrían que bajar sus egos y cosas así. Posiblemente. ¿Se acuerdan de ZLS? Que cuando fue la primera vez que lo vimos en acción se enfrentó 3 versus 1. La alianza más fuerte que había visto en ese entonces.
Y el líder dejó de ser líder y se fue a KTA. El lobito, como saben. El lobito de CTLS dejó de ser líder y está en KTA. Bueno, también depende de muchas cosas, ¿no? Pero quién sabe, en un futuro no muy lejano podamos verlos juntos, dando muy buena pelea en enfrentamientos. Lo bueno de esto, gente, es que si se unen los fuertes en una sola alianza, tienen más chances de ser emparejados. Eso es lo bueno. Si se distribuyen un poco entre las alianzas, también tienen chances, pero tienen más probabilidades de estar en diferentes zonas. Dice Manuel, dice, ya mandé la foto de Discord de Tony, dice por acá. Ok. Dice Tony, ¿puedes mostrar tu duelo de escuadras para ver quién está en el top? Verás, es que esta no es mi... En esta cuenta no puedo ver el top de duelos, Marco. No es mi cuenta principal, básicamente. Tony, en todos los servidores los vietnamitas son insufribles, dice por acá. Por suerte en el servidor que estuve yo, bueno, en el que nací yo, no había vietnamitas, por suerte. Tony, ¿cómo ves a Delersi? Devoradora y armadura brillante. Las acabo de sacar esta isla. Manuel, la mejor formación meta de guardianas. Tienes la mejor, sinceramente. Tienes a Delersi, devoradora y armadura brillante, que es lo que muchos guardianes quieren. Aprovecha esa formación, crack. Kate es muy humilde, dice. No le importaría mucho si quién sería el líder, pero le gustaría luchar a su manera. Y bueno, su manera es brutal. Exacto, también. Kat no dejará GGI porque él disfruta ser siempre el top 1 en PvE. Lucha y es súper activo en los eventos por diversión, pero el nivel que ellos invierten, ganar o perder, no les afecta en nada, dice. También, puede ser. Puede ser, gente, puede ser. Esa formación, gente, de Adlersi, devoradora y armadura brillante, muy god. Aprovecha al máximo, Manuel. Aprovecha al máximo. Lo que más puedas. Dice, yo fui granjas de vietnamitas casi toda la vida. Me lo imagino. Así que aprovechen, gente. Más que todo. Veamos cómo va la pelea. Ok, 63%. Vale, ¿quién están entrando? Capal ya entró otra vez a la pelea. Ok. Vayan preparándose, gente. Vayan preparando. Verán, para el siguiente mes sin duda se vienen muchas transmisiones. Muchas transmisiones. Puede que veamos 2 o 3 transmisiones el mismo día. 2 o 3 transmisiones al mismo día, sin duda, gente. Sin duda. Eso lo veríamos a tope. Para el nuevo evento. Capal es mi pasión, dice, pero entró en huelga. Sí, gente. Entró en huelga. Yo también estoy en huelga con los devs. Desde la otra vez que me quise salir del equipo de video y así. Porque no hacen las cosas de forma correcta los desarrolladores, sinceramente. Y hasta ahorita pues no ha servido de mucho la huelga. Pero ahí le damos, gente. Vamos por acá a ver. Vale, siguen haciendo las agrupaciones tranquilamente. Y listo. Y más les hice huelga, gente, cuando hicieron la estafa. Ahí es cuando ya se reventó todo. Pero como la gente olvida, gente... Como la gente olvida, se pasa desapercibido todo. Y todavía sigo con esa penalización de los insectos. Si quisiera participar en un evento pay to win y que me dieran insectos, gente, me los van a descontar. Y va a ser una F. Por querer aprovechar. Ni modo, hay que aguantarse nada más. Es así, gente. Es así. Ok. Veamos si es que nos mandaron otro reporte. Otro reporte ahí interesante. Vale. No hay tanto indiferente. Está muy bien. Lo que sí van a hacer aquí, gente, es... ¿Cuántas torres les podrían alcanzar para construir? ¿Van a construir hasta acá? Yo creo que les van a hacer retroceder hasta por acá abajo. Hasta donde les hicieron retroceder la otra vez en la tarde. Dice, el juego tiene muchas cosas por mejorar. Lo que siempre veo es del emparejamiento. Yo lo que me quedaría contento, gente, que mejorarían el rendimiento de las interfaces. O sea, que mejorarían el tema de las animaciones y eso. Me quedaría contento, porque a veces el tema de estar ahí como que
se te buguea el juego y eso es un poco que te da mala experiencia a los usuarios. Vean, yo he visto muchas reseñas en App Store y en Google Play o en otras plataformas donde se puede descargar el juego. Y muchos dicen que se les sale el juego, que se les bloquea o no les deja iniciar sesión. Yo diría que pulir eso para mejorar mucho la experiencia del usuario es mucho más importante. Es mucho más importante. Porque si mejoras eso, el juego es más atrayente a públicos que tal vez no tengan muchos recursos en comprar celulares no tan potentes. Entonces tú llegas a ese nicho en específico, jugadores que posiblemente no les vaya muy bien el juego en sus teléfonos inteligentes, pues estaría mucho más god y así muchas más personas pues jugarían más. Yo diría que desde ahí tienen que empezar. No por después sería el emparejamiento, porque a la final el emparejamiento conforme pase el tiempo se va mejorando. Porque de la noche a la mañana no se puede mejorar algo. Tiene que ser sí o sí por algo en específico que funcione el juego. Entonces es así nada más. Dice ahí Tony, ya me dieron ganas de jugar. Nos vemos, gran directo. Dice, buenas noches. Dale, Marco, te agradezco mucho. Gracias por los consejos, Tony, para seguir mejorando. Más bien te agradezco por estar aquí, crack. Un saludito para ti. Dice, pues a mí me dieron ganas de dormir. No he ni cenado, terrible. Viaval, cuídate, crack. Trata de cenar. Es importante que coman, gente. Importante cuidar su salud. Más que todo para que tengan una mejor calidad de vida. Igualmente duerman bien, coman bien, hagan deporte. Todo eso les va a ayudar a su vida, gente. O sea, yo sé que ustedes juegan y ese tipo de cosas y está muy bien. Pero a la final cuiden su cuerpo porque si ustedes no están bien no se van a animar a jugar. Así que es así, gentita bella. Aliméntense bien, hagan deporte, duerman bien, disfruten de lo que más puedan del juego. El juego es muy divertido. Puede que a veces se frustren o lo que sea, pero eso es normal. A veces no te salen ciertas hormigas y te frustras. Normal, gente. Hay que tomar agüita, dice. E ir al gimnasio así como Tony, dice por acá. Es lo que estoy haciendo ahorita. A tope, gente. Dice, eso en que no sea tan costoso el juego y demás cositas a los free to play. También a Yori. Bueno, eso vendría después también. Lo malo es que el juego de costoso va a seguir siendo costoso. Porque de alguna manera tiene que mantener el juego. De que den cositas a los free to play, estoy totalmente de acuerdo. Que por lo menos, por cada año, gente, que por cada año renueven un insecto un insecto free to play diferente. Que sería muy bueno. Dice, también hay que robar de vez en cuando, dice el buen Fabián. Yo no hago eso, gente. Hay que ser buen samaritano. Hay que si hablas de robar recursos en el juego, está normal, porque el juego es de guerra. Y es normal eso. Traquearte recursos, no hay problema. O hacer enojar a las personas, no hay problema eso. El juego es así, es de guerra. Verán, este jugador llegó también nuevo. Es jugador, bueno, usa jugador mixto. Este jugador llegó hace poco, jugador mixto es, y utiliza armadura brillante de guardiano. Miren esto. Para que lo chequen. Y está muy bien. A ver, Rastus. Vale, coronación mixta. Sigo utilizando la hormiga de la muerte, miren. Ok, nivel 59 y nivel 59 están a la par. Dice, el emparejamiento es realmente algo que necesita mejorar. Mira, bajamos a 59 jugadores y aún así caímos contra estas alianzas que tienen 100 jugadores. Exacto, Isback. Lo malo del emparejamiento es que por solo un jugador o dos o tres que tengas fuertes, te liquidas. Te liquidas. La única forma de que te vaya bien el emparejamiento es que no tengas tantos jugadores pay to win. Por lo menos que tengas de forma balanceada la alianza. Que haya uno que gasta más o menos y otros normales. Porque sí o sí te van a tocar emparejamientos así si es que tienes alianzas o jugadores muy pay to win. Sí o sí. Es normal. Eso es normal de los emparejamientos. Así que tranquilos. Eso es normal. Bueno, gentita, creo que hasta aquí llegaremos en la transmisión del día de hoy. Casi 2 horas hicimos. Gracias a los que hicieron sus donaciones, les agradezco muchísimo. Yo ahorita voy a ir a cenar. Es importante comer, gente, porque hoy casi no he parado de hacer transmisiones, casi seguiditos, gente. Así que es importante eso. Bueno, cualquier cosa, yo como les digo,
Para el siguiente mes sí ya estoy preparadísimo para las transmisiones a tope. Aunque sea de comer, voy a comer en transmisión sin problema. Y ahí estaríamos analizando cualquier cosa, ¿ok? Le vamos a dar a tope. Mientras, vayan preparándose ustedes también. Unos cafecitos, lo que sea para esas fechas. Porque se viene para el nuevo evento. Entonces, bueno, para el nuevo evento también tendríamos que esperar un mes. Sería esperar todo el mes de febrero todavía. Porque solo el periodo de previsualización, de registro, de selección de zona, casi es un mes más. Entonces estaríamos viendo casi hasta finales de mes, gente. ¿Ok? Dice, provecho para tu cena. Igualmente para ustedes, si es que van a comer, gente, provechito. Así que nos vemos dentro de poco. Digo dentro de poco porque en algunas horas, tal vez el día de mañana, hagamos transmisión. Si es que filtran alguna información importante o si es que hay más peleas de esta isla perdida. ¿Ok? Cuídense mucho. Me la pasé muy bien gracias a las personas que interactuaron demasiado. Espero que se la hayan pasado muy bien también. Y cualquier cosita, pues les estaré notificando en un directo, en un videito cualquiera, ¿ok? Ahora, me hace falta el videito de la tier list de transportadoras. Esa ya estaría saliendo sí o sí esta semana, así que no se preocupen. Luego iría por la de guardianes, así que le damos a tope. Cuídense mucho, buenas noches para todos. Un abracito para todos y no se olviden, cuídense mucho. Bye bye. No olviden tomar agüita. Chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can find me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to pop. Thinking big, never small,